hablar con Tomás de Leonardis, politólogo. ¿Cómo andás, Tomás? Gracias por atendernos. Vanessa y Santiago te saludan. Gracias por la espera. Hola. Hola, ¿cómo Ahí, están? ¿Me ahí, escuchan? ahí Sí, te, ahí te tomamos estamos. Sí, sí. perfectamente. ¿Cómo Bueno, estás, buen Tomás? día, ¿Bien? un gusto. Sí, muy bien, muy bien. Mucho gusto de estar charlando un ratito con ustedes. Bueno, Así igualmente. que de todas las novedades que siempre nos deja el país. Bueno, asunciones, algunas rozando el papelón, pero Mm, políticamente, ¿qué se puede decir de esta nueva conformación del Congreso que arranca el 10 de diciembre? Empecemos por Eh, diputados, si te parece. Bueno, sí, que tal vez además fue como la más accidentada, la más bochornosa, pero Sí. más allá de los datos de color o las imágenes medios bizarras que nos Ujú. dejó, sí, esos eh, micrófonos que se dispararon y este sí, diputado como haciendo comentarios sobre sus compañeras. Sí. tal cual, micrófonos abiertos, Ujú. juramentos tal vez un poco excesivos, una Lilia Lemoine en estado termo, podríamos decir. Claro. Más allá de eso, me parece que a mí lo que me gustaría también, o me disparaba el interrogante, decir, bueno, ¿y a quién le conviene todo este show bizarro de la política, no? Porque en definitiva Ujú. nosotros asistimos a eso como espectadores, ciudadanos, Sí. y me parece que no hace más que abonar esta idea de la antipolítica, o de la no política, con lo cual ahí habría que ver, viste, hasta dónde está guionado, hasta dónde es espontáneo, y sobre todo los que creen, creo que hay muchos dirigentes que asumieron el 7 de diciembre que creen, Ujú. perdón, el otro día, que creen en la política como Sí. herramienta de transformación, que deberían tal vez replantearse sus acciones porque terminan alimentando lo que entendemos combaten, ¿no? Claro. Porque se prestan a un juego a donde después la noticia no es un acto institucional o un acto con con cierto protocolo y con historia del Parlamento, de la Casa del Pueblo, termina siendo, ¿no? Noticia, bueno, los excesos, los insultos, los agravios. Con lo cual, bueno, esa es una primera pregunta. Sí. Y después sí me parece, Santiago, Vanessa, que lo importante, más allá de las notas de color, Ujú. es lo que logró, un poco por resultado electoral y otro poco por empezar a ver a un gobierno nacional o a un oficialismo con muñeca política, Sí. que a mí por lo menos me sorprendió haber constituido una primer minoría, algo que después de varias décadas que ostentó el peronismo o el panperonismo, Ujú. bueno, la Libertad Avanza pudo mostrar un voto más, un voto menos, ahí se está terminando de definir, pero una primer minoría, con lo cual esto es un triunfo contundente y sí es algo concreto, que va a repercutir en temarios, en comisiones para el año que viene, Claro. bueno, una Claro, serie van a elegir un poco la agenda de temas y cuándo se tratan y en qué comisiones. Digo, es una herramienta desde el punto de vista de la técnica legislativa barra política interesante, ¿no? Bueno, de hecho el presidente estuvo en la jura, ¿no? estuvo, y seguramente estuvo porque sabía, o sea, más allá, volvemos a lo mismo, más allá de Sí. los datos de color, estuvo por esto, para mí, Claro. puntualmente, Sí, sí. porque además esto viene entrelazado, es decir, esta primer minoría no solo es un gesto, un músculo político que puede mostrar el gobierno nacional, lo blinda de ese famoso tercio, o sea, Ujú. ahora lo supera tranquilamente, o sea, lo Sí. blinda de algún juicio político, de los vetos presidenciales, pero además, bueno, además esto de las comisiones que decía recién, va a poder encabezar las comisiones clave, Sí. pero además me parece que es la antesala, y por eso tal vez la presencia del presidente, de la agenda que ya mostró el gobierno, que son las extraordinarias que van a arrancar ahora el 10 de diciembre, con 6 temas en principio, todos temas importantes para el gobierno, algunos de gran trascendencia para el país, como reforma laboral, bueno, un presupuesto, volver a tener un presupuesto después de 2 años, o desde que asumió Milei que no hay presupuesto, Sí. eh, estabilidad fiscal y monetaria, una ley para mí muy polémica, hay que ver ahí a constitucionalistas, abogados que dicen
no creo que pase un filtro de legalidad esa ley, pero bueno, está en el debate. Reforma el Código Penal, la ley de glaciares, que también va a traer, creo, mucha cola. Pero bueno, un temario ambicioso, ¿no? Para un gobierno que aprovechó el triunfo electoral de octubre y avanza, sin Tomás, perder un minuto. los gobernadores, ¿cuánto aportaron a la constitución de esa primera minoría? Bueno, yo creo que aportaron no con aliados, sino con Sí. fracturar un bloque peronista que los contaba adentro. Claro. Yo creo que la Libertad Avanza hizo dos movimientos, uno de acumulación, Sí. básicamente a costa de la UCR y del PRO, que han prácticamente desaparecido como bloques, quedan algunas expresiones minoritarias, y después trabajando en la división del bloque de Fuerza Patria, Unión por la Patria, bueno, el panperonismo. Sí. Me parece que hay gobernadores como el catamarqueño, el tucumano, algunos gobernadores que tienen poder propio y territorial, bueno, terminaron de asestar ese golpe, ¿no? No uniéndose Claro, en términos relativos ayudaron a que se constituya un bloque de primera minoría y superior al del kirchnerismo. Claro, tal cual, tal cual. Que un poco sigue esta sintonía que en alguna otra salida hemos hablado, tal vez trasciende este tema puntual parlamentario, que es esta cuestión de una fragmentación, yo digo en dos niveles al menos, que cada vez se acentúa más, una fragmentación en términos de nación, digo, provincialismos que cada vez proliferan más, Sí. y también una fragmentación del mismo sistema de partidos políticos, o sea, ya casi no existen los partidos nacionales, y acá se ve muy claramente que bueno, el PJ ya no logra tener disciplina partidaria, y entonces candidatos que son elegidos por una lista peronista después responden al gobernador y no a la conducción nacional, ¿no? Esto es lo mismo con la UCR ya hace más Claro, eso tiempo. te iba a preguntar. ¿Vos ves un paralelismo con lo que, o una extrapolación, con lo que pasó en el 2001 con la UCR, que, digamos, se empezó a fragmentar y nunca más volvió a ser el gran partido de masas que era? El peronismo puede haber entrado en un cauce similar, ¿no? Y, Santiago, eso es una duda que yo tengo desde el 2021, que hubo algunos resultados electorales de aquella elección de medio término, que el peronismo era gobierno, Sí. que a mí me llamaron la atención. Por lo menos en Río Negro, por ejemplo, o sea, hubo 2 o 3 récords negativos que batió el peronismo en esa elección. En el caso rionegrino, de donde yo soy, tal vez lo tengo más estudiado, Sí. fue la primera elección del 83 a la fecha que el peronismo no tuvo o sea, no logró meter un diputado. Nunca, jamás había salido tercero, y en esa elección salió tercero. Si uno lo extrapola a lo nacional, el peronismo viene de alguna manera bajando su piso. Históricamente en cualquier jurisdicción nosotros hablábamos, no sé, el piso del peronismo es 30, es 45, es 20, depende de la jurisdicción, ¿no? Sí. Esto en Neuquén y en Río Negro vemos que ese piso se va perforando. O sea, en Neuquén hace 10 años era 20, ahora parece que es un techo el 20. O sea, Claro. no llega a 20. En Río Negro pasa algo parecido. Ese piso de 30, ahora a duras penas, con un peronismo unido, con un apellido Soria, que es muy fuerte en Río Negro, llegó a 34. Sí. 34 solo en el tramo senadores, en el otro fue menos. Entonces, sí, me parece que lo planteo en términos de duda, porque también el peronismo, de alguna manera, en el conglomerado nacional, pareciera ser como la única alternativa opositora a este modelo de gobierno. Pero sí, me parece que enfrenta serias dificultades para seguir siendo un partido nacional que acumulaba demandas. Me parece que tiene mucho trabajo por hacer si quiere seguir siendo un partido representativo y de mayorías. Tomás, mencionaste que sos de Río Negro, y en el Senado una senadora electa no pudo asumir. Finalmente decidió desistir de esa pretensión. Hablamos de Lorena Villaverde, justamente de la Libertad Avanza, que sigue con su banca de diputada. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, bueno, es un tema delicado. Me parece que hay jurisprudencia que, por ejemplo, en el caso de Luis Patti, que la justicia terminó fallando a favor de
en ese caso de un diputado electo que había sido Patti, que después no termina de asumir porque el proceso judicial avanzó. Es difícil porque más allá de las opiniones personales, ¿no? Porque más allá de los gustos y las posiciones personales, lo quiero aclarar, acá estamos hablando de que el soberano, de alguna manera en la democracia, el pueblo votó a esa candidata y después, de alguna manera, que el cuerpo se genere estas prerrogativas de habilitar o no a determinados representantes, abre una puerta un poco sensible, ¿no? Porque puede pasar, esta vez pasa tal vez con alguien que acumula una serie de antecedentes que me parece que la mayoría de la población puede estar de acuerdo que no tiene aptitud moral para asumir. Pero nosotros conocemos muchas historias a donde mañana te pueden armar tranquilamente una carpeta, claro, y proscribir a una candidata o candidato legítimamente electo por una serie de antecedentes más o menos sólidos. Entonces, bueno, no sé, me genera una duda, la verdad, de si hay que ir por ese camino. Más allá de que mi opinión personal, me hubiese gustado que directamente no sea candidata, ¿no? Que hubiese venido antes el proceso de impugnación de una persona, con un prontuario tan delicado, con una sentencia en Estados Unidos, bueno, con una serie de pruebas muy contundentes. Hubiese sido mejor para el sistema republicano que directamente no sea candidata, ¿no? Pero fue candidata, fue electa, y entonces ahí es difícil. Y es diputada, porque también es como que no me da por todo esto para asumir como senadora, pero puedo seguir con una banca como diputada. Eso también queda raro. Bueno, sí, eso es muy raro, ¿no? Porque es como, no tengo aptitud moral para asumir un nuevo cargo, pero sí para permanecer en el que ya tenía. Es raro, es realmente muy raro. Habla tal vez de la institucionalidad argentina, que está un poco golpeada. Claro. La justicia no ayuda, la verdad, en esto. Los tres poderes, diríamos, pero bueno, la justicia, que es la que interpreta, no ayuda con fallos bizarros, por decirlo de alguna manera, que de vez en cuando aparecen, interpretaciones muy sui generis, y bueno, y esta tal vez sea una más, ¿no? Tomás, ¿cuándo van a ser las elecciones 2027 en las provincias? Hay muchos que especulan que podría haber una gran corrida de adelantamiento de elecciones para principios de 2027. Bueno, por supuesto son especulaciones todavía, futurología, pero ¿interpretás algo de esto que puede llegar a pasar o no? ¿O al revés, o que se concentren todos en octubre con las nacionales? No, yo creo que lo más probable es que se adelanten, que haya un año de muchas elecciones previas a octubre. Sí. Creo que los gobernadores intentan sellar su suerte antes, todo para, claro, como hemos hecho en otras salidas, justamente para provincializar el debate y que no se nacionalice. Me parece que en el caso rionegrino, la ley electoral permite de octubre a noviembre, por un decreto del Ejecutivo se tienen que definir 90 días antes. Claro. Yo creo que, octubre, de marzo a noviembre. De marzo a noviembre, claro, si no era muy acotado, sí. No, estaba equivocado. De marzo a noviembre pueden elegir, es una potestad del Ejecutivo. Algo muy parecido tiene Neuquén, y yo creo que nuestras dos provincias de Neuquén y Río Negro no creo que voten más allá de abril, te diría. Tal vez hago un poco de futurología, pero un poco por la experiencia y un poco por lo que uno escucha, comenta, dialoga. Sí. Yo creo que marzo, abril, como mucho mayo, nuestras provincias van a estar en elecciones. Van a estar votando gobernador y legisladores. Tomás de Leonardis, muchas gracias por habernos atendido, como siempre, un placer hablar con vos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, Vanessa, y un placer es mío también, así que bueno, un saludo muy fuerte.